Soy Federico Tovar, asesor regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Federico, cuéntele a Juventud con Voz cuáles son los resultados del informe sobre inversión en juventud que ustedes acaban de culminar. Bueno, acabamos de terminar un estudio que evalúa las inversiones sociales en juventud que se desarrollan en 4 países de la región: El Salvador, México, Uruguay y Colombia. La buena noticia es que en los 4 países hay inversión social en juventud creciente, que forma, tiene un peso todavía muy bajo sobre el Producto Bruto, es decir, sobre la economía de los países en su conjunto, que todavía tiene un peso relativamente bajo sobre el gasto social en su conjunto, es decir, los jóvenes son el grupo en esos 4 países y en la mayoría de América Latina, son el grupo poblacional de mayor peso, pero no tienen el mismo peso en el momento de la distribución de los recursos para la inversión social. La mala noticia es que este gasto todavía es bajo, este gasto tiene que crecer mucho, todavía es muy desigual entre los 4 países. Uruguay prácticamente gasta o invierte en juventud 5 veces más que El Salvador. Y la otra mala noticia es que este gasto es muy inestable, es decir, oscila, unos años sube, otros años baja, dependiendo de la situación económica del país, dependiendo de otros factores políticos, es decir, que necesitamos trabajar más en la abogacía por la inversión social en juventud para garantizar una presencia estable y sostenida de los jóvenes en la agenda de políticas sociales. ¿Cuál es el seguimiento, cuál es el paso que viene ahora tras los resultados que da este informe? ¿Van a hacerlo a nivel de América Latina? Bueno, el esfuerzo inicial que nosotros hicimos fue el de trazar un sendero de cómo avanzar hacia eso, de organizar nuestros esfuerzos, y para ello lo que hicimos fue desarrollar una metodología para la medición del gasto social en juventud, validar esa metodología con los especialistas de diferentes entidades y de diferentes países, y comenzar con un estudio en 4 países seleccionados. Lo que vamos a tratar ahora es de conseguir aliados en los institutos de juventud, en los gobiernos, como para, primero, expandir, continuar esta medición en los países donde ya empezamos; segundo, incorporar otros países; tercero, compartir resultados, identificar buenas prácticas, por ejemplo, mostrar los casos en los cuales encontramos ejemplos de programas sociales que aumentan mucho la inversión en juventud específica, es decir, que se apropian, que generan mucho beneficio para los jóvenes, que son más efectivos por la inversión que hacen. Y cuando tengamos eso, lo que vamos a tratar es de abogar para que se reduzcan esas desigualdades que nosotros veíamos entre los países, es decir, garantizar que la inversión sea sostenida y que las desigualdades entre los países disminuyan. ¿Qué es lo que va a hacer el Fondo de Población? Bueno, lo que puede hacer el Fondo de Población es dar ese apoyo metodológico, es colaborar con los países que muestren inquietud. Pero la intención no es que esto sea una medición del Fondo de Población, sino de los países. Es decir, esto no se hace para el fondo, esto se hace para los gobiernos. Bueno, volvamos a los resultados. Si bien se encontró como esa inversión global, por llamarlo así, ¿en qué sectores específicos encontraron más inversión? ¿En salud, en educación, empleo? Claramente el gasto social en juventud es predominantemente en educación. Hay un componente importante en salud que, se presta a análisis en profundidad. Por ejemplo, hay un componente muy fuerte del gasto en salud que está relacionado con el embarazo y el parto de adolescentes. Es decir, no siempre un mayor gasto en salud para los adolescentes significa que se esté gastando bien. Sería mucho más costo efectivo invertir en programas de planificación, no de planificación familiar, de anticoncepción para adolescentes, que invertir en atención del parto de adolescentes. Pero de cualquier manera, los gastos, las categorías de gasto más tradicionales, que son primero educación, segundo salud, en tercer lugar hay un gasto incipiente en políticas sociales, en algunos países se lo llama desarrollo social, en otros asistencia social, y hay un componente menor pero creciente de infraestructura, fundamentalmente en lo que tiene que ver con vivienda para jóvenes, es decir, en los países que han crecido en los últimos años y se ha incrementado la inversión en vivienda, los jóvenes han sido beneficiarios de esa inversión.
Digamos, al momento de ustedes escudriñar entre las cifras de los presupuestos de estos países, ¿había exactamente el rubro juventud o ustedes les tocó, por ejemplo, en educación y dentro del rubro de educación, encontrar hasta dónde se beneficiaron los jóvenes? ¿Había algún país que ya lo tenía establecido como presupuesto para la juventud? No, ningún país lo tiene establecido como presupuesto para la juventud. Sí había antecedentes, uno de ellos era en Colombia, otro era en México, hay otro más en Guatemala, digamos, de iniciativas de tratar de avanzar en la medición del gasto dirigido a juventud, pero la tarea más importante que tuvimos fue el desafío metodológico de generar una matriz que nos permitiera analizar cada ítem de gasto, cada programa, cada proyecto y asignar en qué proporción se puede establecer que son los jóvenes los beneficiarios de ese gasto. Ese es el desarrollo más importante, más sustantivo de esta investigación que UNPA ha promovido. ¿Hubo alguna comparación o análisis en relación al bono demográfico? Digamos, que es lo que se ha hablado, que América Latina tiene el mayor bono demográfico de su historia. Sí, exactamente. El argumento central es que estas son inversiones para potenciar, para captar y para potenciar los dividendos demográficos, por lo cual obviamente que la inversión en juventud genera beneficios para todos los países, pero genera más beneficios en aquellos donde el dividendo demográfico es mayor. Y nos parece que la medición de la inversión en juventud es una forma de monitorear el aprovechamiento que los países están logrando del bono demográfico. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por ese estudio. Bueno, de nada.